Hola queridos estudiantes, espero que hayan tenido una excelente semana de descanso y tengan mucha energía para comenzar un nuevo ciclo de aprendizaje. Yo creo que más de alguna vez ustedes se han preguntado de quién sacaron el color de ojo, el color de pelo, su estatura, el tipo de pelo que tienen, etcétera. Son pequeñas dudas que a uno le nacen siempre cuando va creciendo, porque muchas veces nos parecemos a nuestros padres, pero no nos parecemos tanto a ellos, pero sí más a un abuelo, a un tío, a un familiar. De repente salen características que nunca nadie había visto, pero después alguien se acuerda que no, si tengo un abuelo que tenía los ojos verdes. Y así nos vamos preguntando cómo se va armando una persona o de dónde sale esta información. En la cápsula de hoy vamos a tratar de explicar esta gran pregunta y vamos a explicar un poco de qué es lo que es el ADN y por qué es el gran responsable de la herencia. Por eso nuestro objetivo va a ser, primero, describir el modelo de material genético y la forma en que el ADN se compacta. Partamos por lo más básico. ¿Qué es el ADN? Siempre hemos escuchado hablar de esta molécula. En las películas, en la televisión, en lo que es la vida cotidiana, cuando le dicen, no sé si el hijo es tuyo, y suena la música de fondo. Hay que hacer el ADN. ¿Por qué la gente acude al ADN? Porque el ADN es la molécula que contiene la información genética. Es el gran recetario o el gran libro que me describe a mí cómo yo voy a ser, de dónde sale esa información y cuáles son las posibles enfermedades que puedo tener, etcétera. Todo eso está escrito en nuestro ADN. ¿Y dónde se encuentra el ADN? En el núcleo celular, como quizás ya recuerdan de sus clases anteriores. Y esta gran molécula recibe el nombre de ácido desoxirribonucleico. Para los amigos, ADN, mucho más fácil de poder entenderlo. El ácido desoxirribonucleico recibe este nombre ya que es un compuesto químico, una molécula compleja que va a estar formada por grupos fosfatos, bases nitrogenadas y una desoxirribosa. Estos elementos vamos a darnos cuenta de que forman una estructura muy especial. Si nos vamos a ver lo que era la diapositiva anterior, nos vamos a dar cuenta que siempre el ADN se señala como que fuera una doble hélice o que fuera como una escalera de caracol, para darle un ejemplo un poquito más simple. Y esto se debe a que estos compuestos que mencioné anteriormente, al unirse entre ellos, lo hacen de una forma específica. Por ejemplo, en el extremo vamos a tener a lo que es los grupos fosfato, un átomo de fósforo por 4 de oxígeno, que se va a unir a la desoxirribosa, que es este pentágono que tenemos aquí, que finalmente se va a unir a lo que es una base nitrogenada, que al unirse entre ellas forman nuevamente esta misma estructura para darle estabilidad a lo que es el ADN. Quizá en química ya sabes lo que es un grupo fosfato, pero aquí hay dos nombres que te pueden ser nuevos. Uno de ellos son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas las vamos a entender como si fuera el alfabeto del ADN. Nuestro español está conformado por 28 letras y esas 28 letras yo las voy combinando para poder formar palabras que tengan sentido. Por ejemplo, en esta misma cápsula yo uso prácticamente las 28. Pero el ADN solamente tiene 4 letras, que son adenina, timina, guanina y citosina. La adenina siempre va de la mano con la timina y la guanina siempre va de la mano con la citosina. Entre ellas dos, o mejor dicho, entre estos dos pares, van a ir formando informaciones. Según yo, cómo lo vaya armando, cómo vaya yo juntando estas letras, van a ser distintas informaciones que yo voy a obtener. Por ejemplo, el color de ojos, color de pelo, mi estatura, están escritas en el ADN.
a través de cómo estas letras se van mezclando y cómo se van formando. El ADN es una molécula muy larga. Si yo quisiera pescar solo una hebra de ADN, podría ver que tiene hasta 2 metros de largo. Quizás ustedes en este momento se están preguntando, ¿cómo algo que mide 2 metros de largo puede caber en el núcleo celular, que tiene micrones? El ADN tiene una capacidad que se llama compactación. Y la compactación es la forma en que el ADN se puede enrollar sobre sí mismo para caber perfectamente en el núcleo celular. Entonces lo que vamos a ver ahora es el grado de compactación del ADN y cómo se compacta. Primero, tenemos que entender que el ADN se encuentra desordenado, principalmente desordenado en el núcleo, porque así yo puedo sacar mucho más rápido la información de ahí y poder generar lo que yo hago, por ejemplo, con proteínas o con todos los procesos en que requiere una intervención del ADN. Pero cuando yo quiero dividir la célula, hacer una mitosis, o sea, obtener de una sola célula 2 células hijas, yo no puedo tener ADN desordenado, ya que eso me va a impedir que esta división sea correcta o que esta división se lleve a cabo correctamente. Pueden haber muchos errores. Por eso el ADN se tiene que compactar, se tiene que ordenar. ¿Y cómo lo hace? A través de unas proteínas especiales llamadas histonas, que van a ser capaces de enrollar al ADN, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Si nos damos cuenta, primero está la hebra desordenada, larga, y una proteína, una histona, se va pegando a ella, lo que provoca este plegamiento, esta compactación, o sea, de pasar de una hebra muy larga a una hebra muy pequeña y que va a ir formando nuevas estructuras más complejas cada vez. En esta imagen tenemos todos los grados de compactación que logra el ADN gracias a las histonas. Como les mencionaba al principio, vamos a partir de abajo hacia arriba explicando. Vamos a tener este ADN que va a estar desordenado y libre, formando la doble hebra, que una vez que llega las histonas, va a empezar a enrollarse sobre sí mismo, formando como una perla, como que si yo tuviera un collar, pero cada una de estas histonas va a formar una perla de este collar. Y a esa estructura entre la histona y el ADN se conoce como nucleosoma. Vamos a tener que muchos nucleosomas van a formar lo que es un solenoide, que va a ser como un collar pero mucho más grueso. Muchos solenoides van a formar la fibra de cromatina, que va a ser un cordón más grueso todavía con un diámetro más ancho. Y muchas fibras de cromatina van a dar origen a una cromatina, que es este bracito que yo tengo acá, y finalmente 4 cromátidas van a formar lo que es el cromosoma. Yo sé que todos hemos escuchado más de alguna vez que lo que es el cromosoma. Es esta forma de compactación más compleja y que solo se ve cuando la célula ya está a punto de dividirse. En otro punto de la vida no existen cromosomas. Si no hay división celular, se va a mantener en doble hebra. Entonces, para resumir esta imagen, vamos a ir de la siguiente forma. Primero es una doble hebra, luego un nucleosoma, luego un solenoide, una fibra de cromatina, una cromátida, hasta llegar a lo que es el cromosoma. Ya habiendo visto cómo se van formando, compactando el ADN, vamos a caracterizar un poco cada nivel de organización. Partamos por la doble hebra. Como les mencionaba, es la forma más simple que tiene el ADN. Dentro del núcleo celular posee 2 segmentos, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener la eucromatina, que van a ser los segmentos de ADN que tienen la información precisa. Y vamos a tener la heterocromatina, que van a ser segmentos que regulan la síntesis y duplicación del ADN. Por ejemplo, para entender la diferencia entre eucromatina y heterocromatina, cuando yo veo una receta, ya, la eucromatina sería como los ingredientes, ya, huevo, harina, azúcar, etc.
la información precisa. Pero para poder trabajar con ellos yo necesito indicaciones, y eso es lo que hace la heterocromatina. La heterocromatina van a ser como las formas en que el ADN tiene que ser trabajado, o cómo se va a duplicar o a multiplicar el ADN. Luego de la doble hebra, vamos a tener lo que es el nucleosoma, que es lo que le mencionaba, que es el ADN más las histonas. Se va a componer principalmente de 150 pares de bases, o sea, más o menos como 150 letras que ya habíamos mencionado, y va a ser muy similar a lo que le mencionaba de este collar de perlas, porque van a formar estas con pelotitas de ADN. El solenoide se forma por estos enrollamientos helicoidales. ¿Qué significa un enrollamiento helicoidal? Esta forma que yo tengo de darle como una hélice, como si fuera un 8 o si fuera la mitad de un 8. Y se va a componer mínimo de 5 nucleosomas. Y su grosor va a ser de 30 nanómetros. La fibra cromatina va a ser formada, como les mencionaba, por varios solenoides, que se van a plegar entre ellos y van a formar una estructura de 300 nanómetros, es decir, 10 veces más gruesa de lo que es un solo solenoide. La cromátida va a ser estructuras formadas por varias fibras. Van a duplicar y un poco más el grosor de la fibra cromatina y son las encargadas de formar estos brazos del cromosoma. Y finalmente, creo que es un cromosoma, como les mencionaba, la forma más compacta y compleja del ADN. Cada especie va a tener su propia cantidad de cromosomas y cada cromosoma tiene información distinta. Por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas, pero una bacteria puede tener 3 cromosomas, 2 cromosomas, hay especies que tienen 120 cromosomas, etc. No quiere decir de que a más cromosomas, más compleja es una especie, sino que yo puedo tener, por ejemplo, un cromosoma humano me tiene 8 o 9 genes. Más adelantito vamos a explicar creo que genes, pero otro puede tener 100 cromosomas, pero un gen por cromosoma. Entonces, para que le quede bien claro y siempre recordarlo, la cantidad de cromosomas no significa que una especie sea más o menos compleja que otra. ¿Cómo se estructuran los cromosomas? Cuando hablamos de caracterizar un cromosoma, podemos hacerlo desde dos miradas. Por un lado, la parte morfológica o cómo está formado, y otra, la información que lleva. En el caso de la parte morfológica, la especie humana y la mayoría de las células eucariontes presentan cromosomas en forma de X. Esta X se va a formar por 4 cromátidas, cuando es un cromosoma complejo. Si es un cromosoma simple, solamente tendría 2 cromátidas. Estas cromátidas se van a agrupar según su longitud. Vamos a tener 2 brazos cortos y 2 brazos largos. Los 2 brazos cortos o los 2 brazos largos van a tener la misma información entre ellos, pero el brazo corto va a llevar una información distinta al brazo largo. En el centro de este cromosoma vamos a tener el punto de unión que recibe el nombre de centrómero, que va a ser como, para entenderlo mejor, el nudo de donde se van a formar los 4 brazos y se van a unir entre ellos. En las puntas de estos cromosomas vamos a tener los telómeros. El telómero es una región en específico que ayuda a que este cromosoma se mantenga estable. Algo que hay que decir del ADN, que es muy susceptible, es muy delicado trabajar con él, porque cualquier cambio en la acidez del medio, si le llega un poco de radiación, este ADN puede mutar y destruirse. Por esto los telómeros son regiones que van a darle estabilidad al cromosoma y no se vea dañado. Ahora, desde el otro punto de vista, vamos a tener la información. Cuando uno hace una imagen de un cromosoma en vivo, nos vamos a dar cuenta que tienen ciertas manchas o regiones marcaditas. Estas regiones marcaditas van a ser regiones que se llaman genes.
El gen es el lugar específico donde está la información para una característica. Por ejemplo, este gen 1 es el que me va a llevar información de la forma del ojo, si va a ser redondo o alargado. El gen 2 me va a dar el color del ojo. El gen 3 me va a dar el color de la piel, etc. Cada cromosoma va a tener un conjunto de información en ellos, que es lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. Y si nos damos cuenta, no todos los cromosomas van a llevar la misma información y no todos los brazos llevan la misma información. Por eso es bien importante para el estudio de las anomalías genéticas saber qué es lo que hace cada gen. Ahora vamos a ver los tipos de cromosomas. Ya vimos cómo son en general, pero vamos a ver las distintas formas de los cromosomas. Vamos a tener que no en todos los cromosomas van a existir los brazos cortos. Puede que solamente existan los brazos largos y la longitud o el tamaño de estos va a variar. Cuando yo tengo un cromosoma donde tanto brazo corto como brazo largo miden exactamente lo mismo o son muy aproximados entre sí, yo digo que son metacéntricos, porque el centrómero, la unión, va a estar justo en medio. Cuando el centrómero está un poco más arriba y los brazos no son tan iguales, se van a conocer como submetacéntricos, porque sí vamos a ver un brazo corto más notorio y un brazo largo mucho más marcado. Los acrocéntricos significa que ya está mucho más arriba y a la vista parece que hubiese un solo brazo, ya que el brazo corto es muy poco perceptible. Y finalmente el telocéntrico, el centrómero ya está mucho más arriba, dos brazos largos iguales y totalmente inexistentes los brazos cortos. Ahora vamos a sintetizar todo lo que hemos visto. El ADN, recordemos que siempre va a ser el responsable de almacenar y transmitir la información genética. Cada especie va a tener su propia cantidad de ADN y su propia cantidad de cromosomas. Y este ADN va a estar formado siempre por tres elementos: grupo fosfato, PO4, un azúcar, que es la desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina. El ADN se va a compactar de formas muy simples hasta muy complejas, y la forma final del ADN va a ser el cromosoma, la forma más compactada, y va a tener partes y regiones bien definidas como la vimos anteriormente. Ahora, para finalizar esta cápsula y su trabajo asincrónico, van a hacer la siguiente actividad. La primera parte es que con elementos de su casa, ya sea lanas, tapas de botella, cables, lo que ustedes encuentran, quiero que hagan un modelo del ADN y se van a guiar con las páginas 142 y 143 de su texto de estudio, que ahí mismo dice cómo crear una hebra de ADN y le da ciertos ejemplos. Y en su cuaderno van a responder, o también en un Word, lo que son las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué es necesario que el ADN se compacte? ¿Qué sucede si el ADN solo fuese bases nitrogenadas y no tuviera ningún otro elemento que los proteja? Y quiero que describan cada uno de los componentes del ADN. Esta ha sido la cápsula de hoy. Muchas gracias por su atención y no olviden mandar tanto dudas, evidencias y su trabajo al correo biojjlb2020@gmail.com o subirlo al Classroom de biología. Un abrazo y que estén muy bien.